Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios y a los oyentes. Le damos muchas gracias a los oyentes que vemos que comparten con nosotros los pequeños temitas que hacemos, los versos bíblicos que queremos compartir. Creemos que la palabra de Dios es para nuestro bien y queremos compartir con cualquier persona y ojalá que de lo que estudiamos algo les sirva también a los demás. En esta tarde vamos a mirar unos versos sobre cómo nos mira Dios, cómo nos dice Dios que somos delante de su presencia, para que miremos que no es bueno que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos, nos comparemos o nos creamos que somos personas buenas, como que somos personas justas, y por ahí nos comparamos y menospreciamos a los demás. Así que vamos a comenzar a estudiar en el libro de Job, y vamos a estudiar el capítulo 15, y vamos a estudiar del verso 14 al 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre los seres humanos? ¿Cómo nos ve el Señor Dios? Porque Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Nos conoce y nos ve el Señor Dios. Y dice el verso 14, ¿qué cosa es el hombre para que se crea limpio? Miremos qué hermoso verso. ¿Qué cosa es el hombre para que se crea limpio? ¿Y qué más dice? Y para que se vea inocente el nacido de mujer. Miremos, y muchas veces capaz que pasa por nuestra mente el creer que somos personas justas o más justas que los demás. ¿Y qué más dice el verso 15? Dice, he aquí, en sus santos no confía, refiriéndose a sus ángeles. Dice que el Señor Dios ni en sus ángeles confía. ¿Por qué? Después vamos a mirar por qué el Señor Dios no confía ni en los ángeles. ¿Y qué más dice? Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Esto es palabra de Dios. Dice que ni los cielos son limpios delante de los ojos del Señor Dios. ¿Y qué más dice el verso 16? Cuanto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Así dice el Señor que somos los seres humanos. Dice que somos abominables y vil. ¿Y qué es una persona vil? Dice que es bajo, despreciable, indigno y también traicionero. Lamentablemente, así somos los seres humanos. Somos muy injustos a los ojos de Dios y también somos injustos con nuestro prójimo. Y ahora vamos a estudiar en San Judas el capítulo 1 y vamos a estudiar el verso 6. Y dice el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ni los ángeles fueron dignos, se rebelaron y desobedecieron a Dios, así como nuestros primeros padres, Adán y Eva,
así también ángeles de Dios en el cielo se rebelaron hacia la voluntad del Señor Dios. Miremos los versos que nos muestra el Señor Dios para que no nos comparemos, no creamos que somos personas justas delante de Dios, porque los seres humanos siempre pecamos, siempre estamos en falta a los ojos del Señor Dios. Y vamos a mirar un libro más en la Santa Biblia, que es el libro de Eclesiastés. Y vamos a estudiar el capítulo 7 y vamos a estudiar del verso 20 al 22. Miremos cómo nos revela la palabra de Dios, cómo nos enseña. Y nos dice el verso 20: ciertamente no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso nos enseña la palabra de Dios, porque siempre estamos pecando delante del Señor Dios. Por eso que nunca pase por nuestra mente creernos personas sabias, creernos personas justas a los ojos de Dios. ¿Y qué más dice el verso 21? Tampoco hagas caso de todas las cosas que se hablan, para que no oigas que tu siervo dice mal de ti. Miremos lo que nos aconseja el Señor Dios. ¿Y qué más dice el verso 22? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. En esto pecamos diariamente. Todos los días pecamos cuando hablamos mal de los demás, cuando hablamos lo que no corresponde. Lo que no tenemos que hablar, lo hablamos. Y muchas veces tenemos el mal hábito, la mala costumbre de hablar mal de los demás. Y eso también es injusticia y también es pecado a los ojos del Señor Dios. Y vamos a mirar en el libro de Santiago, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 1 y 2, y después nos vamos a saltar al verso 8. Acá le habla también a personas que asistimos o vamos a la iglesia, porque a veces capaz que pensamos en nuestro corazón, porque vamos a una iglesia somos mejor que nuestros vecinos. Y miremos lo que nos dice el Señor Dios en estos versos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Miremos lo que nos advierte la palabra de Dios, que no hagamos, que no nos consideremos o que no nos hagamos maestros. ¿Y qué más dice? Sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ahora nos explica por qué no debemos creernos maestros sobre los demás. Y dice el verso 2, porque todos ofendemos en muchas cosas. ¿Quiénes ofenden? Todos. ¿Y en cuántas cosas? En muchas cosas ofendemos a los demás.
con nuestras palabras, con nuestras actitudes, ofendemos a los demás. ¿Y qué más dice? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si es que somos capaces de refrenar nuestras palabras. ¿Y qué nos dice el verso 8? Hablando sobre nuestra lengua, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Acá nos enseña y nos recalca que ningún hombre puede domar su lengua. ¿Qué más dice? Que es un mal que no puede ser refrenado. Dice que ningún hombre puede refrenar o gobernar su lengua. ¿Y qué más dice? Que no puede ser refrenado. ¿Y qué más tiene nuestra lengua? Llena de veneno mortífero. Miremos lo que podemos provocar con nuestra lengua. Podemos lastimar y podemos matar también a otra persona por la ofensa que hacen nuestras palabras. Miremos cómo somos los seres humanos, la injusticia que tenemos ante los ojos del Señor Dios. Ojalá que nunca pensemos, nos consideremos que somos personas justas y nos alabamos a nosotros mismos. Vamos a tomar también unos versos en el libro de Romanos, el capítulo 3, y vamos a estudiar del verso 9 al 12. Dice el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Así estamos delante de Dios, judíos y gentiles. ¿Cómo estamos? Bajo pecado. ¿Y qué nos dice el verso 10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ojalá que nunca nos justifiquemos a nosotros mismos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que no hay justo ni aún uno. ¿Y qué nos dice el verso 11? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y qué nos dice el verso 12? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros, aunque queremos hacer lo bueno, siempre en alguna cosa o en otra, estamos fallando ante los ojos de Dios y también a los ojos de nuestro prójimo. Siempre fallamos los seres humanos. Aunque tengamos el deseo de cambiar y de mejorar, siempre, si no es en una cosa, en otra,
siempre estamos pecando delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Vamos a mirar también en el libro de Mateo, el capítulo 19, y vamos a estudiar el verso 16 y también el verso 17. Sobre esto, el Señor Jesús también nos da o nos deja una gran enseñanza. Y dice el verso 16, dice: entonces se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Miren la gran pregunta que le hacen al Señor Jesús. Y vamos a ver qué responde el Señor Jesús a esta gran pregunta. Miremos cómo se expresa el Señor Jesús. Dice el verso 17. Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Le reprochó el Señor Jesús y no le gustó que le digan Maestro bueno. Por eso le pregunta: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Eso es también para enseñanza nuestra. No nos creamos buenos. ¿Y qué más dice el verso? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios encierran el amor a Dios y también el amor al prójimo. Por eso que los mandamientos del Señor Dios son santos, justos y buenos. Tengamos en cuenta que cada verso, cada palabra que está en la Santa Biblia es para enseñanza de todos nosotros. Estos versos también nos sirven para que no tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos tener. No sea que nos gobierne nuestra jactancia, nos comparemos y nos creamos que somos mejor que los demás. Y vamos a estudiar en Proverbios el capítulo 20 y el verso 9 de Proverbio. Miremos la enseñanza que nos deja este verso. Y dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Una pregunta nos hace. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Y qué más dice? ¿Limpio estoy de mi pecado? ¿Alguno de nosotros puede decir eso? Seguramente que no. No es coherente, no es bueno que digamos o pensemos que somos limpios ante la presencia de Dios. Por eso que hace la pregunta, porque ninguna persona debe decir o creerse que a los ojos de Dios somos limpios. Porque siempre estamos fallándole a Dios y también le fallamos a nuestro prójimo. Es bueno que reconozcamos nuestros errores y que tengamos el buen deseo de cambiar y mejorar para nuestro bien.
Pero eso no quiere decir que nos tengamos que justificar como personas buenas. Ahora vamos a volver al libro de Job y vamos a estudiar el capítulo 25 y vamos a estudiar del verso 4 al verso 6. ¿Qué nos dice el verso 4? ¿Cómo pues se justificará el hombre ante Dios? Miremos qué gran pregunta. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Miremos qué gran pregunta que nos hace la palabra de Dios. ¿Y qué dice el verso 5? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente. Miremos el ejemplo que nos pone. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Miremos estas grandes lumbreras que creó Dios. Dice que ni la luna ni las estrellas son limpias delante de los ojos del Señor Dios. ¿Y qué más dice el verso 6? Cuanto menos el hombre, que es un gusano. ¿Y qué más dice? Y el Hijo de Hombre también gusano. Esos somos delante de los ojos de Dios, porque somos personas injustas y somos personas pecadores delante de los ojos del Señor Dios. Vamos a estudiar la anteúltima cita bíblica en Primera de Juan, el capítulo 1, y vamos a estudiar del verso 8 al 10. Miremos los consejos que nos da y la enseñanza que nos deja el Señor Dios en su Santa Biblia. Y dice el capítulo 1, verso 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Miremos lo delicado o lo feo que es justificarnos a nosotros mismos. ¿Y qué más nos dice el verso? Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Qué nos dice el verso 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Es bueno reconocer nuestros pecados, reconocer lo que hacemos mal y pedirle perdón a Dios. Pero siempre vamos a estar en falta. ¿Y qué nos dice el verso 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Miren lo grave, lo lamentable cuando no justificamos y nos creemos personas limpias y justas delante de Dios. Dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso
y su palabra no está en nosotros. Miremos, la palabra de Dios no nos da lugar para que nos justifiquemos a nosotros mismos. Siempre reconozcamos que ante los ojos de Dios somos personas injustas. Es bueno reconocer nuestros errores y también es bueno cambiar para nuestro bien. Pero este trabajo es de por vida. Para toda la vida tenemos el deber de cambiar y de mejorar para nuestro bien. Y vamos a estudiar la última cita bíblica que está en 2 de Corintios, el capítulo 10, y vamos a estudiar el verso 12 y el 18. Acá nos habla el Señor Dios por intermedio del apóstol Pablo. Y dice el verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo. Miremos lo que nos enseña el Señor Dios. Y dice, miremos lo que pasa cuando nos consideramos justos y buenos a nuestra propia opinión. Dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismo, no son sensatos. Miremos cuando nos comparamos, nos justificamos a nosotros mismos. Nos dice la palabra de Dios que no somos personas sensatas. ¿Y qué quiere decir eso? Que somos personas que no tenemos sentidos. Lo feo, lo desagradable a los ojos de Dios, cuando nos justificamos y nos alabamos a nosotros mismos como personas buenas y justas. Y nos vamos a saltar al verso 18. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Miremos el mensaje que nos deja este verso. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eso es lo que sirve, que Dios nos alabe si hemos hecho bien. Pero alabarnos a nosotros mismos no sirve. Y eso también es mal visto a los ojos del Señor Dios. A los oyentes le damos gracias que comparten con nosotros estos pocos versos de la palabra de Dios. Desde ya muchas gracias. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.